Buenas tardes. Bienvenidos a la primera actividad síncrona correspondiente al periodo 2026-2 en la unidad curricular Sistemas y Procedimientos Contables 2. Quien les habla, la profesora Leonora Medina. Comenzaremos con lo que corresponde al plan de evaluación. En ese caso, el plan de evaluación es bastante sencillo. Es un informe de investigación referido a lo correspondiente a la unidad. Dentro del aula virtual están explicados los parámetros que ustedes deben seguir para realizarlo. Es importante señalar que usted debe revisar lo que son los aspectos formales que se encuentran establecidos en el manual para la realización de los trabajos. Cuando hablamos de los aspectos formales, estamos hablando de lo que es el interlineado, la sangría, los márgenes. Si usted va a utilizar las citas en el informe de investigación, la forma de citar, cuando es mayor a 40, cuando es menor a 40 palabras la cita. Y en ese caso, lógicamente, con lo que tiene que ver con la portada institucional que ustedes deben realizar. En cuanto al cuestionario, está basado en las distintas unidades curriculares que lo conforman. Y en ese caso, bueno, les deseo el mayor de los éxitos en este periodo y felicitándolos también por el Día del Amor y la Amistad. Espero que le estén pasando bien. Comenzaremos con los elementos que conforman los sistemas de información gerencial. Cuando estamos hablando de estos elementos, primero que nada estamos hablando de lo que es lógicamente el software. Cuando hablamos del software, es los programas que se utilizarán dentro de lo que es el sistema que se vaya a colocar dentro de lo que es la entidad, adecuado a los procesos inherentes al área contable, área administrativa, área de venta o eh, el sistema de información que usted quiere implementar dentro de la entidad. Cuando hablamos del hardware, lógicamente estamos hablando de los equipos informáticos que se van a utilizar para el logro del sistema. Usualmente, cuando se coloca un sistema, digamos, la empresa que lo facilita le señala más o menos los equipos que usted debe adquirir o los equipos, y verifican que los equipos que usted tiene funcionan para colocar el sistema de información. Y lógicamente los datos que van a conformar el sistema. Y ahí en ese caso interviene mucho lo que es el factor humano de la persona que labora dentro de la organización. Es importante señalar que hay sistemas estandarizados, que son los sistemas que se encuentran en el mercado acá en Venezuela, y hay sistemas a la medida. Cuando hablamos de sistemas a la medida, son sistemas creados exclusivamente para una entidad, exclusivamente para un proceso determinado que esa empresa utiliza en un momento dado. Entonces allí va a depender si usted requiere un sistema estandarizado de lo que hay en el mercado y simplemente se adapta a las condiciones de la organización, o en su defecto usted requiere un sistema a la medida. Lógicamente los sistemas a la medida siempre van a ser más costosos porque van a ser basados en la información que usted le suministra, digamos, al programador para que realice la sistematización del proceso que usted quiera efectuar. Los sistemas de información parten lógicamente de la ejecución de un proceso. Este proceso va a depender de los procedimientos que se ejecutan dentro del proceso. Recuerden que una cosa es el proceso y otra cosa es el procedimiento. Cuando hablamos de proceso, estamos hablando, por ejemplo, proceso de compra. Y cuando hablamos de los procedimientos, estamos hablando cómo se realizan los procedimientos dentro del sistema. Lógicamente, si vamos a hablar de compras, en ese caso siempre va a partir de que la persona que maneja el sistema debe tener una clave y un usuario, en ese caso es de uso personal.
Y la ejecución del proceso va a depender de cómo está ejecutados los procedimientos dentro de lo que es la organización para esa, digamos, esa actividad en específico. Lógicamente la entrada es la entrada de los datos que usted va a colocar. Primero que nada va a colocar el nombre y el usuario y posteriormente, así como lo hacen ustedes con el aula virtual, pues, que en ese caso ustedes colocan su nombre y la clave que ustedes tienen y las claves que ustedes tienen. Basado en eso, entran dentro de lo que es el aula virtual. Aquí en este caso usted va a entrar dentro de lo que es el sistema de información y en ese caso eh, va a ejecutar las tareas que se realizan dentro del proceso que usted esté realizando. O sea, va a depender del departamento en el cual usted esté trabajando. Esto, estos procesos deben ser el paso a paso. Usted no puede, digamos, registrar una factura si no tiene registrado quién es el cliente. Entonces, por eso es que se habla de que debe existir una ejecución de la tarea y que prácticamente esa ejecución de la tarea es obligatoria. Antes de usted meter, por ejemplo, digamos, las ventas para realizar la facturación, se sobreentiende que usted primero que hizo, introdujo la data de los proveedores que usted tiene o de los clientes que usted tiene, dependiendo si es las cuentas por cobrar o las cuentas por pagar. Lógicamente, estos procesos, eh, si es un software o un sistema estandarizado, ya más o menos vienen señalados. eh, Usualmente le dan la inducción al personal para que lo realicen de la forma más idónea y hay algunos, en algunas empresas, hay algunos, digamos, procedimientos que están solamente, son ejecutados por una sola persona. Por ejemplo, el proceso de eliminación. Usualmente hay veces que no lo realiza el usuario cotidiano o el usuario operativo, sino en ese caso, si se va a borrar alguna información, lo hace es el jefe del departamento. Esto es para evitar que en un momento dado pueda existir que se borre información importante dentro de lo que son los sistemas de información. Cuando hablamos de, hay diferentes tipos de sistemas de información gerencial o de información empresarial por una entidad. Tenemos lo que son los sistemas de información ejecutiva, que son los informes completos que arroja el sistema, por ejemplo, los estados financieros. Entonces, esa información le compete netamente a aquellas personas que están relacionadas con el proceso de toma de decisiones o, en su defecto, al jefe del departamento de contabilidad en concordancia con el gerente general, que son los que manejan los informes de forma global dentro de lo que es la organización. Cuando hablamos de los sistemas de colaboración empresarial, estamos enfocados hacia software que están enfocados hacia mejorar el proceso comunicativo dentro de las organizaciones y el flujo laboral. Eh, en algunos, digamos, en algunas entidades existen sistemas como que de mensajería interna que solo se manejan dentro de la organización, nada más. Y tenemos también lo que es el sistema de apoyo de toma de decisiones, que en ese caso el sistema de apoyo de toma de decisiones está enfocado hacia lo que tiene que ver con pronóstico de resultados o con simulaciones. Por ejemplo, usted necesita conocer el valor de una importación puesta acá en Venezuela. Usted tiene toda la información necesaria para hacerlo. De alguna manera, esto a través de este tipo de sistema de apoyo de toma de decisiones, usted puede generar cuánto cuesta esa mercancía puesta en Venezuela, tomando en consideración su código arancelario, tomando en consideración el valor del producto, que es el costo seguro y flete. En ese caso,
todo lo inherente a lo que es el pago de la tasa al CENIAC y la tasa que se le paga al Tesoro Nacional y lo que tiene que ver con el impuesto al valor agregado. Y en ese caso, eso le va a dar el precio del producto puesto acá en Venezuela y eso sirve para el apoyo y toma de decisiones. Si en ese caso el costo de ese producto representa una erogación de recursos financieros para la empresa que a corto plazo no va a generar, digamos, el valor de lo que usted gasta, usted aquí en ese caso utiliza esa información para apoyarlo. Lo compro importado o lo compro en Venezuela. Para eso son los sistemas de apoyo de toma de decisiones. En el caso del sistema de control de procesos de negocio, está enfocado a los software que usualmente se utilizan para meter la información contable, para que genere los pacientes del diario, para que en ese caso se genere la factura, se genere el libro de mayor, el libro de inventario y todo, digamos, el proceso contable inherente a la parte administrativa y contable de una organización. Y cuando hablamos del sistema de información de procesamiento de datos, estamos hablando simplemente de lo que son el manejo de los datos. El manejo de los datos de información que se debe colocar, por ejemplo, para generar una factura. Tienes que colocar la información del cliente, el producto, el valor el precio del producto y lógicamente la parte impositiva del valor de ese producto si lleva en ese caso el impuesto de valor agregado, por ejemplo. Entonces, en ese caso, ahí simplemente es el manejo de datos para generar un informe X para un departamento X. Entonces, en ese sentido, eh, usualmente debe existir por parte de cualquier organización una planeación estratégica. Cuando hablamos de planeación estratégica, estamos hablando de lograr establecer, primero que nada, cuáles son las metas de la organización a corto, mediano y largo plazo. Adicional a ello, definir cuáles son, digamos, las estrategias y políticas que se van a tomar en consideración para hacer la planificación estratégica. Lo que tiene que ver cómo vamos a desarrollar esos planes y a través de qué estrategia vamos a lograr esas metas organizacionales y qué vamos a implementar para que eso se cumpla. Eh, Existe, primero que nada, una serie de procedimientos que debemos cumplir que tienen que ver con el diagnóstico de lo que vamos, del diagnóstico situacional que se le va a hacer a la entidad y por medio de ella vamos a establecer o vamos a verificar que la visión y la misión de la empresa se están cumpliendo. ¿Cuáles son los objetivos que persigue la organización a corto, mediano y largo plazo? Las estrategias y las acciones, que son las acciones, digamos, ejecutables que vamos a realizar para lograr cubrir lo que son los objetivos de la organización. Adicional a ello, debemos de establecer quiénes de alguna manera va a través del distinto de lo el talento humano que labora dentro de la organización, quienes van a ejecutar los procesos para lograr que esta planificación se lleve a cabo y posteriormente debe existir una comprobación para verificar que si existen desviaciones, estas desviaciones puedan ser modificadas y se logre lo que realmente se ha planteado dentro de lo que es la planeación estratégica. Es por ello que es importante dentro de las organizaciones el trabajo en equipo, el aporte de ideas y en ese caso que exista una comunicación asertiva entre todo el personal que labora dentro de la organización y que conforma, digamos, este equipo multidisciplinario para realizar una planeación estratégica efectiva. Usualmente en la planificación estratégica o en la planificación en forma general se utiliza lo que es la matriz FODA, matriz DOFA, como ustedes quieran llamarla, pero lógicamente siempre van a cubrir las mismas
digamos, las mismas aristas. Cuando hablamos de las debilidades y fortalezas, estamos hablando de aquellos factores internos. Cuando hablamos de debilidades, son aspectos internos que en ese caso hacen que la ejecución de la planeación que realizamos no se cumpla y ponen en riesgo la estrategia y el cumplimiento de los objetivos que se ha planteado la organización dentro de lo que es la planificación. Cuando hablamos de las fortalezas, son aquellos aspectos internos también que ayudan a que la empresa tenga una ventaja competitiva con empresas del mismo sector o con empresas de otras áreas, pues. En el caso de las oportunidades, es un factor externo y hablamos cuando son digamos, aquellos factores externos que tú no puedes controlar, pero que en su defecto tú puedes aprovechar al máximo y puedes lograr a través de esas oportunidades, lograr tus metas organizacionales. Y finalmente tenemos lo que son las amenazas, que en el caso las amenazas son todo, digamos, todos aquellos, esos factores externos que afectan negativamente a la organización, que actualmente pienso que muchas empresas, la parte inflacionaria y todo lo que tiene que ver con las divisas afecta, es un factor externo que afecta a la organización porque es algo que la organización no lo puede controlar. Yo les traje a colación un ejemplo muy sencillo de cómo aplicar la matriz FODA o DOFA en una organización. Esta fue una organización enfocada hacia la parte de marketing. En este caso se realizó esta matriz, como a continuación se las detallo. Aquí en este caso se establecieron cuáles eran las debilidades que tenía la empresa desde el punto de vista estuvieron enfocadas hacia lo que es la motivación del personal, la falta de aplicación de herramientas promocionales, porque está enfocada hacia la parte de marketing, la resistencia al cambio. Recuerden que usualmente los seres humanos somos reacios a los cambios y el uso de planes estratégicos. Fíjense que lo importante que es hacer una planificación efectiva. En cuanto a las fortalezas, tenían productos de calidad, había una orientación empresarial, si se quiere, hacia producir, digamos, productos óptimos. La empresa estaba solvente económicamente en el momento que se realizó esta matriz de marketing. Tenían un nivel de satisfacción del cliente y tenían capacidad para negociar con la competencia y había un control y comunicación gerencial. Cuando hablamos de las oportunidades, hablamos de lo que fue la infraestructura. Tenían una buena infraestructura, estaban situados en un lugar donde las vías de acceso eran relativamente buenas, una ubicación céntrica y tenían un crecimiento sostenido en el mercado. En cuanto a las amenazas, lógicamente es lo que no se puede controlar. Se tiene lo que es el entorno económico, disculpen, el entorno económico, competencia posicionada, porque había con una competencia que es del mismo rubro en el cual ellos estaban establecidos y tenían una competencia que ya estaba posicionada en el mercado. Y los precios volátiles, producto del mismo entorno económico que se maneja actualmente en Venezuela. Y presión de productos sustitutos que en ese caso eran más accesibles que los que producía la empresa. Sin embargo, se lograron realizar las siguientes estrategias con la combinación de una debilidad las debilidades con oportunidades. Se establecieron unas estrategias donde están las debilidades y oportunidades, que fue desarrollar estrategias de motivación e incentivos a los trabajadores, aplicar herramientas de marketing para captar al público potencial que existía en el mercado donde ellos se encontraban, uso de planes estratégicos para responder más eficientemente al crecimiento del mercado. Cuando aplicamos la estrategia FOC, que es las fortalezas con oportunidades, salieron las siguientes: estimular la venta de productos de calidad utilizando la infraestructura existente para su posicionamiento a nivel regional, incrementar el nivel de satisfacción del cliente con la buena orientación empresarial,
dar respuestas rápidas utilizando la ubicación estratégica de la empresa, incrementar la solvencia económica y establecer alianzas con la utilización de la infraestructura. Al realizar las estrategias combinando lo que son las debilidades con las amenazas, se colocaron las siguientes: desarrollar cuáles son las acciones o tareas individuales que deben realizar el recurso humano, promocionar las ventas de productos similares a la competencia y en ese caso, costos efectivos para ofrecer precios competitivos. Y finalmente se hizo la estrategia FA, que es las fortalezas y las amenazas, en las cuales se tomó en consideración lo siguiente: procurar seguir siendo referencia en el mercado a pesar del entorno económico, establecer nuevos mercados, desarrollar nuevos productos a precios con un menor costo para lograr tener una competencia posicionada y analizar los competidores más cercanos con una comunicación asertiva. Entonces, como ustedes pueden ver, se tomó en consideración la matriz DOFA y basado en esas debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, de una vez se sacaron las estrategias. Es importante desarrollarla, inclusive se puede desarrollar un tipo de matriz de este tipo a nivel personal también. Para finalizar, digamos, lo que tiene que ver con los sistemas de información gerencial como medio de optimización gerencial, establecemos la inteligencia artificial como una nueva aliada de las empresas y señalamos que se posiciona como la clave para mejorar servicios con respuestas más rápidas y efectivas. ¿Por qué? Primero, automatización contable de tareas repetitivas, por ejemplo, como la facturación, generación de asientos contables, reducción de tiempo, eliminación de los errores que se pudiesen cometer de forma manual. Adicional a ello, mejora el cierre contable gracias a que se puede de alguna manera detectar desviaciones o errores dentro del proceso y en ese caso esas incidencias se pueden corregir en el momento oportuno. Al tener los reportes en tiempo real, esto hace que se agilice el proceso de toma de decisiones, existiendo primero que nada un mayor control y cumplimiento de algunos procesos. Por ejemplo, el proceso de auditoría se realizaría más fácil porque usted puede generar los informes y simplemente es contrastar los libros legales en relación a los informes que genera el sistema de información gerencial. Y lógicamente el uso, digamos, de los sistemas de información como optimización de la gestión gerencial ha generado que el rol del administrador y el contador también cambie. ¿Por qué? Porque ya no es solo hacer las tareas, digamos, contables o las tareas administrativas, sino que en ese caso es orientar a la empresa, digamos, a la inversión, a buscar fuentes que le puedan generar a la empresa un posicionamiento dentro de lo que es el mercado venezolano y lógicamente proyectarse a futuro. Por lo tanto, considero que de alguna manera se mejora la gestión financiera, lógicamente siempre con el talento humano que se prepare, que sean profesionales, que se mantengan activos en el mercado con todo lo que tiene que ver con la nueva tecnología, los nuevos procesos que de alguna manera se puedan utilizar para lograr mejorar los procesos dentro de la entidad en la cual donde nosotros estemos laborando. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.